Hundido a cañonazos por piratas, el tesoro del galeón español San José se perdió en las profundidades del Mar Caribe. 3 siglos después, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, con la colaboración de científicos internacionales, ha descubierto la tumba marina donde yacía el buque. La identificación del navío ha sido posible gracias a la presencia de cañones de bronce fundidos especialmente para el galeón. El San José emerge ahora de las brumas del pasado con un tesoro en su interior, dicen que valorado entre los 3.000 y los 17.000 millones de dólares, una fortuna que, según las leyes vigentes, pasará a ser patrimonio de todos los colombianos. Y aquí empieza el problema, porque el propio presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunciaba este fin de semana a bombo y platillo ese avance, ese descubrimiento, pero no está tan claro que ese gran tesoro pueda ser colombiano, porque ahora también los ministros de Exteriores españoles han dicho que España también tiene algo que decir en todo esto. Todo esto refleja un conflicto muy habitual en esto de los descubrimientos de los tesoros, vamos a llamarles así por ahora, subacuáticos que hay en los mares y en los océanos, pero que sepan que Galicia también es una zona que guarda auténticos tesoros bajo el mar y el océano. Y todo esto nos lo va a descubrir David Fernández, hoy nos acompaña en el plato de Más que Contar. Él es arqueólogo submarino y al que le vamos a hacer hoy muchísimas preguntas. David, no sé si esto que está pasando en Colombia con este galeón San José, Colombia dice que el tesoro es suyo, España dice que por el pabellón, que era español, también es suyo. Yo no sé si refleja un poco el panorama habitual con el que os encontráis, los que buscáis estos tesoros, que es que hay un auténtico descontrol a la hora de decir de quién es la propiedad de este patrimonio, ¿no? Evidentemente, en este caso es una magnitud mucho mayor de lo que nos encontramos, ¿no? Pero lo que nos encontramos habitualmente es una multiplicidad de legislaciones que dirigen o regulan cada una de las partes marítimas, digamos, y luego que además existen pues, ciertas legislaciones que atañen al patrimonio cultural o atañen a los barcos pues eso, de pabellón o atañen a determinados puntos específicos del ámbito marítimo nuestro. Claro, decía la UNESCO que ellos cuidan el patrimonio, pero que en el tema de propiedades entre Colombia y España, claro, aquí se mezcla bastante el tema del valor, entiendo. Claro, claro, ese es el problema. Quizás no pensar en el valor histórico y cultural para toda la humanidad que tiene un hallazgo de este calibre y pensar pues, en una visión mercantilista, ¿no? Una visión puramente económica de ese valor en metálico o en piedras preciosas que también llevaría, pues, que tiene este contenido, esta carga de este galeón. Claro, seguro que todos recuerdan unas imágenes que vimos durante muchísimos meses ahí hace 2 años y seguro que les suena una palabra que es Odyssey, era una expedición estadounidense que encontraba un tesoro, el de la fragata de Santa María de las Mercedes, que también tuvo un conflicto con España, porque claro, Odyssey decía, esa empresa decía, nosotros lo hemos encontrado, esto es de nuestro, de quien nosotros digamos, es el precedente a todo esto, ¿no? A la batalla de la propiedad. Efectivamente, en origen es el mismo problema legal, la única diferencia es que en el caso de las Mercedes estaría en aguas internacionales y en este caso está en aguas territoriales colombianas, digamos que la legislación propia del Estado colombiano pues atañe e implica un conflicto directamente entre Estados. Claro, hay que decir que una parte de ese tesoro, después de la lucha de España, volvió y no era tal tesoro, no era tan enorme como se decía, pero se nos ha quedado grabado el nombre de Odyssey, porque yo no sé, David, si existen esas personas, esas empresas que se dedican al expolio. ¿Son piratas contemporáneos del fondo del mar? Bueno, nosotros queremos identificarlas directamente con lo que son piratas modernos. Ellos se disfrazan de un aire de cientificidad, de un aire de tecnicismo, de empresas comerciales de investigación o de salvamento, pero bueno, al fin y al cabo lo que buscan es un ánimo de lucro, es un beneficio económico, ni más ni menos. Son empresas además que tienen muchísimos medios, entiendo. Sí, desde luego. Tienen infraestructura muy, muy grande y unos medios técnicos y unos medios económicos, una infraestructura detrás muy, muy potente. Volvamos a Galicia, lo decíamos al principio, ¿es Galicia una de esas zonas que podemos decir en el fondo de nuestro mar, de nuestro océano, hay auténticos tesoros debido a nuestra historia de naufragios? Sin duda, tesoros para la historia de la humanidad, tesoros culturales de un valor que todavía no estamos ni arañando la superficie. Estamos pensando que tenemos casi 1.500 kilómetros de costa por el que han navegado absolutamente todas las culturas, todos los pueblos, y sabemos que es una costa difícil, eso no se nos escapa. Galicia es una costa de naufragios.
Claro, precisamente tú formaste parte del equipo, lideraste parte de ese equipo que encontró, o por lo menos inspeccionó lo que había en el fondo de Ferrol, de la ría de Ferrol, esa la Ragazzona, que sé que nos gusta decir que era un navío de la Armada invencible, ¿no? Porque se demostró que no era tan invencible, que era la Ragazzona. Claro, es un calificativo que le pusieron de manera interesada pues, la historiografía anglosajona, ¿no? Aquí nunca fue una denominación oficial, digamos, de la corona española, llamarla así, era Grande y Felicissima Armado, la Gran Armada. Entonces, por eso siempre especificamos, porque al fin y al cabo pues, es un apelativo un poco jocoso, ¿no? Para una armada que al fin y al cabo iba a vencer, iba a conquistar Inglaterra. Y se quedó por un temporal, ¿no? Delante de Ferrol. Sí. ¿Qué encontrasteis? Porque fue un trabajo sobre el que hubo mucha expectación, pero ya ha pasado el tiempo, ¿cómo se ha quedado eso? Bueno, claro, nosotros quisimos en su momento que fuera el primer punto de una continuación de investigación en ese yacimiento en concreto, en ese naufragio. Por desgracia, y el punto agridulce es que no pudimos continuar los trabajos pues un poco por la coyuntura económica en la que estamos y por la falta de ayudas en este punto. Sí conseguimos determinar que evidentemente tenemos un naufragio allí, un naufragio de cierta antigüedad, un naufragio que probablemente sea el siglo XVI-XVII, pero no conseguimos identificar en su totalidad o un 100% seguro que se trate de la Ragazzona. Claro, se habla tanto en estos grandes buques como el Galeón San José o Santa María de las Mercedes, esa fragata, de tesoros, del valor, pero hay que decir que el propio navío tiene mucho valor, ¿no? Valor histórico. Claro. ¿Se le reconoce a lo que hay en el fondo del mar? Claro, a ver, ningún técnico, ningún arqueólogo, ningún gestor de patrimonio cultural hablaría de valor monetario. Claro. Sería un poco desvirtuar el verdadero valor que tiene, que estamos hablando de elementos únicos, tanto por su formación como por su contexto específico. Es un valor incalculable. El pensar en valores económicos en un yacimiento sería tan absurdo como pensar en cuánto valdría vender el Panteón en Roma o, claro, una de las pirámides de Egipto. Pero hay que recuperar ese patrimonio, me refiero, nos estamos despistando demasiado porque entiendo que el paso del tiempo, si ya queda poco de embarcaciones pues que se hundieron hace siglos, el paso del tiempo entiendo que no les favorece, ¿no? Lo que habría que realizar no es un rescate indiscriminado, lo que habría que realizar es una gestión eficaz de ese patrimonio cultural subacuático. Habría que reconocerlo, ver en qué estado está, si tiene riesgo de pérdida, como decías, o no, si tiene riesgo de deterioro, y en el caso de que esté en riesgo de desaparición, pues intervenir, pero solo en ese punto. Tenemos que tener en cuenta que tenemos tal cantidad de patrimonio cultural subacuático que sería absolutamente imposible, con los recursos de un Estado, claro, intervenir en todo él. Claro, yo no sé si, por ejemplo, uno de los casos gallegos más conocidos son los galeones de Rande. ¿Hay ya demasiado mito o qué hay en el fondo? Bueno, hay mucho mito y sí, mucho aire romántico, mucha leyenda de fondo de esos galeones que están en la bahía de San Simón. Pero desde luego también hay un acontecimiento clave también, pues precisamente en esa cronología, en ese contexto de la guerra de sucesión en la que está también en San José, y desde luego eso es lo que generó pues, esas decenas de expediciones en esa bahía de San Simón, ¿no? A la búsqueda. Si hay tesoros o no, pues ahí los expertos, digamos que ya hay mucha literatura publicada, muchos ensayos y muy buenos, dicen que más bien habría poco o nada. Se habla mucho también del Serpent, de ese navío frente a la costa de Camariñas, que tiene también muchísima leyenda que motivó aquellos cientos de muertos, esa construcción del cementerio de los ingleses. Se dice que del Serpent se sacaron elementos, incluso que algunos están en Camariñas. Sí, se habla de historias de alguna de las piezas que salieron del Serpent. Bueno, hay algunas que sí están localizadas, están en casas privadas. Se dice que hay otros elementos pues, que sirvieron pues, un poco para esas poblaciones que había en esa época en Galicia, ¿no? Pues un poco faltas de todo, carentes de todo tipo de medios y que se aprovechaban o se reciclaban pues, para el uso diario. Recordemos, claro, que en aquel naufragio frente a Costa da Morte, la población de la zona se implicó en salvar a los que pudieron de aquellos marinos de la Armada Británica. Obviamente. Y quedó ahí una relación pues, de cariño absoluto, por eso se les reconoció. Yo no sé cómo es de caro realizar un trabajo de estos. ¿Tú tienes alguna estimación?
Como para que lo tengamos tan despistado, me refiero. Claro, evidentemente depende del tipo de trabajo que se realice. Existe también otro tópico, que es que la arqueología subacuática es muy cara y que por eso no se realiza. Sí. No es así. Arqueología subacuática se puede hacer, quizás sea un poquito más cara la inversión, porque evidentemente tienes que sumergirte en otro medio, necesitas un poco más de infraestructura, pero no muy superior a la terrestre. Lo que pasa es que quizás sea un patrimonio que, como es menos visible, pues se le hace menos caso, ¿no? Entonces se deja un poco más abandonado, pues, a su suerte, por desgracia. Y lo que hay que mejorar, ¿no? Claro. David Fernández, gracias por haber estado en Más que Contar. Un placer. Nosotros nos vamos ya, se quedan ahora con Vía V. Mañana nuestra cita de viernes es a las 8:30 aquí en esta casa en V Televisión. No nos fallen.